Perfecto, súper. Bueno, entonces ahora sí quiero empezar formalmente el webinar de hoy. Para empezar, me quiero presentar. Mi nombre es Camila Greifestein, que soy la directora de operaciones de DNA Outplacement en Colombia. Me encargo de garantizar la calidad de nuestros programas y de conectar a nuestros usuarios con el mercado y las empresas en general. Antes de empezar, les quiero dar una información general sobre la compañía para que tengan mayor contexto. Tenemos, digamos que 5 unidades de negocio. Somos una empresa que está enfocada a ofrecer consultoría en recursos humanos y en este orden de ideas, pues les voy a hablar de manera general sobre cada una de ellas. Tenemos un headhunter que se llama DNA Human Capital. Este headhunter se encarga de realizar procesos de selección de manera especializada para cargos de media y alta gerencia. Por otro lado está DNA Outplacement, que es la compañía para la cual yo trabajo, que se encarga digamos, de ofrecer como todos los programas de transición laboral, brindando las herramientas necesarias para disminuir los tiempos de búsqueda en un 50%. Por otro lado, tenemos 3 unidades digitales, una que se llama The Bonding, es una compañía o una plataforma virtual, mejor dicho, que realiza procesos de selección y de reclutamiento enfocados a hacer match entre las personas y la cultura de las compañías. Por otro lado está Show Me the Money, que es una plataforma virtual de estudios salariales que es tanto para empresas como para personas, para poder entender cómo está el mercado en términos salariales. Y por último está Genes, que es otra plataforma virtual que la entendemos como una hermanita de DNA Placement, que se encarga de gestionar el proceso de búsqueda las 24/7. En este punto me parece importante contarles que al terminar este webinar les vamos a estar enviando a sus correos un descuento exclusivo para que puedan aprovechar esta plataforma y que las dudas que puedan llegar a surgir, pues al final les voy a dar mis datos o también van a tener el contacto del correo que les va a llegar para que puedan aprovechar esta oportunidad. Ya para ir entrando en materia sobre el webinar de hoy, estamos hablando de acciones a tomar en el inicio de la búsqueda de trabajo. Cabe aclarar que es importante que esto es un tema estandarizado, es como la tendencia general, pero en cada caso va a ser necesario mirar los detalles de cada situación. Por eso es tan importante contar con el acompañamiento de un experto para poder tener las mejores decisiones. Bueno, entonces, para empezar, ahora sí, perfecto. Para empezar, es importante tener actualizada la hoja de vida. La hoja de vida, digamos, hablando específicamente de la estructura, creo que es importante tener en cuenta que ya, por ejemplo, no se usa una foto, no es necesario tener tantos gráficos, tantos colores. Digamos que una hoja de vida buena está, digamos, estructurada en 3 hojas máximo. Y obviamente, pues ya no es necesario poner referencias porque solamente cuando tú avanzas en un proceso de selección es información que te van a pedir de manera puntual. Eso como en términos generales. Bueno, algo también importante es que tengas los últimos 10 años de experiencia. También eso obviamente se tendrá que analizar en cada caso, pero es importante como tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos ya los datos básicos, que es donde tú pones el nombre, tu correo electrónico, tu celular y la ciudad en la que vives. Ya luego sigue el perfil profesional, que es un párrafo de aproximadamente 8 renglones, en donde tienes que hacer un resumen de tu trayectoria laboral, enfatizando sobre tu seniority, alcance. ¿Cuáles pueden ser algunos datos que podrías incluir acá? Por ejemplo, resultados que podrías asegurar a una organización, los sectores en los que has trabajado y las áreas en las que has trabajado. No recomendamos hablar específicamente de competencias blandas porque este es un punto que más adelante en un proceso de selección, ya sea en una entrevista, en un assessment o hasta en las pruebas psicotécnicas, se van a poder mirar a profundidad. Por otro lado, tenemos la experiencia laboral, que acá la dividimos en 2. Por un lado están las responsabilidades y por otro lado están los logros. En cada una de las experiencias laborales deberían estar ambos. Una recomendación que yo doy para las responsabilidades es que las puedes estructurar
en modo, digamos, como párrafo, pero siempre y cuando haya una relación entre una idea y otra, no pueden ser ideas sueltas como tal. O por otro lado, puedes estructurar las responsabilidades de cada posición en viñetas, siempre y cuando también sean oraciones bien estructuradas. No es suficiente decir generar ventas, sino generar ventas con el fin de garantizar el cumplimiento del presupuesto, algo, digamos, como más estructurado. Ya cuando hablamos de los logros en cada una de las posiciones, yo recomiendo poner alrededor de 3 logros cuantificables. Cuando digo esto es que para mí es necesario e indispensable ver cifras, números, porcentajes que me permitan entender el impacto de la gestión. Por último está entonces la educación, que acá yo recomiendo poner la educación formal, es decir, la profesión, la especialización y la maestría. Ya cuando se trata de estudios no formales, mi recomendación es que puedas priorizar de acuerdo con los procesos de selección a los que estás aplicando. Es decir, no poner la lista de todos, sino enfocarlos muy bien a la necesidad que tiene en ese momento el headhunter o la empresa. Bueno, pasando a un siguiente punto, está todo lo que tiene que ver con la identificación del objetivo laboral. Acá es importante tener en cuenta que para tú empezar tu proceso de búsqueda, siempre va a haber muchísimas más probabilidades de buscar en los sectores en los que ya has tenido experiencia. Eso va a asegurar que tu nivel de ajuste sea mucho mayor. No quiere decir que no puedas apuntar a otros sectores, pero es importante que si lo haces tengas muy claro cuál es el valor agregado que vas a tener hacia esos sectores, porque es muy probable que eso vaya a aparecer como una objeción. Por otro lado, ya digamos como hablando propiamente de las empresas, para tú ir, digamos, aterrizando esa estrategia, es importante que hagas una lista de alrededor 100 empresas que puedes ir cogiendo de 20 en 20 o de 15 en 15 y de esa manera como ir chuleando cada uno de los puntos. Entonces, eso te va a permitir como que puedas darle prioridad a cada empresa. Por otro lado, está el lugar. Entonces, es muy importante que definas si estás dispuesto a tener un desplazamiento de ciudad, porque eso también va a tener un alcance de la búsqueda. Y por último, está lo que tiene que ver con el tamaño de la empresa. Esto es muy importante porque esto va a impactar directamente sobre el salario y sobre el cargo que tú vas a poder tener o quisieras tener. No es lo mismo ser un gerente de compras en una compañía que vende 20 millones de dólares a ser un gerente de compras en una compañía que vende 100 millones de dólares. Entonces es importante que lo tengas en cuenta en el momento de generar tu estrategia de búsqueda. Bueno, por otro lado está entonces la definición de la propuesta de valor. Acá es importante tener en cuenta que esto se divide como en 3 partes importantes. Una de ellas es que empieces a entender cuál es el expertise que tú puedes ofrecerle a una compañía, más en términos técnicos, porque desde ahí es donde yo voy a empezar a entender si lo que tú haces se ajusta a las necesidades o a los dolores que tengo en mi organización. ¿Eso qué podría ser? No sé, gestión de proyectos, ruta al mercado, negociación con proveedores, y cómo eso impacta entonces en los indicadores de una compañía. Entonces ese es el segundo punto. Es importante que empieces a mirar cómo a través de esa expertise tú estás garantizando un cumplimiento de unos indicadores puntuales que claramente van a beneficiar a la organización. Y por último, están los ejemplos concretos que tú deberías de enlazar con todo lo anterior para poder que este elevator pitch sea completamente auténtico. Cuando hablamos propiamente del elevator pitch, hablamos de un discurso de máximo 1 minuto en donde tengas la posibilidad de presentarte de una manera clara con cualquier interlocutor y que eso, digamos, genere el impacto que necesitas para que eso propicie un segundo espacio, ya sea una llamada o una reunión como tal. Cuando hablamos de aspiración salarial, también es importante tener en cuenta diferentes puntos. Uno de ellos es cuál es la mejor respuesta. Me pasa mucho, por ejemplo, con los clientes que lo indagan todo el tiempo. Acá es importante tener en cuenta que
la mejor respuesta va a depender mucho de cada situación. ¿Cuál es mi recomendación? Que siempre partamos del último salario o del salario actual que tú tienes, porque ese, digamos que va a ser tu punto de partida. Ya digamos que para saber cómo responder, muchas veces la gente puede responder una cifra concreta o un rango que puede limitar a veces mucho. Mi recomendación es que respondamos, por ejemplo, alrededor de $8,000. Eso nos va a permitir que si la empresa tiene posibilidades de ofrecer más, haya pie para esto, o si es menos, también haya pie para negociar. Entonces, importante tener en cuenta como este tema. Ya pues digamos que por último en este punto está todo lo que tiene que ver ya con la precisión que tú necesitas saber sobre el valor de mercado. Entonces, para esto les recomiendo que ingresen a la plataforma de Show Me the Money, que fue la que les conversé o de la que les hablé al inicio de esta presentación, en donde pueden descargar de manera gratuita un reporte que les permite entender ustedes cómo están en términos salariales frente al mercado laboral. Eso para que entonces lo tengamos muy en cuenta. Algo importante que se me estaba escapando y es cuánto debería ser el incremento salarial. El incremento salarial por lo general es entre un 15% y un 25%, además, pues adicional de lo que tienes o de lo último que devengaste, para tenerlo presente. Ya cuando hablamos propiamente de una estrategia de prospección, es muy importante que tengamos en cuenta los headhunters y entender el modelo de negocio con el que trabajan cada uno de ellos para poder saber cómo es la mejor forma de acercarnos. Entonces, entender que hay headhunters que trabajan de manera proactiva, conociendo por sector o por áreas todos los candidatos que pertenecen a esas industrias para poderse anticipar a las necesidades de sus clientes, que son las empresas, y que en el momento en el que surja un proceso de selección tengan candidatos listos para enviar automáticamente. En ese sentido, hay un pretexto muy interesante para ustedes abordar a estos headhunters, y es que como a ellos les interesa conocer perfiles como el de, por decir algo, si es una consultora que solamente hace posiciones de logística, pues yo sí soy gerente de logística, ya tengo un pretexto de peso muy válido para tener un acercamiento con ella y poder pedirle una entrevista proactiva. Ya cuando hablamos de otros tipos de headhunters que trabajan de una manera más tradicional, es decir, son reactivos a la hora de buscar procesos, quiere decir que solamente buscan cuando una empresa tiene una necesidad y les da ese proceso de selección. En ese sentido, resulta mucho más retador llegar o generar el interés para estos headhunters. Entonces toca ser muy creativo para poder, digamos, generar la atención por parte de estos, ¿cierto? Una idea que yo les doy normalmente acá es que como a ellos les interesan los procesos de selección, una idea podría ser, si tú tienes conocimiento de que una empresa está haciendo una búsqueda, podrías tener un acercamiento con ese headhunter para contarle que te enteraste de esa búsqueda y que posiblemente ellos la pueden llegar a ganar y que por lo tanto, como tú te ajustas a esa posición, pueden irse adelantando a tener una entrevista contigo. Es como una idea que puedo dar. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con LinkedIn. En LinkedIn es importante claramente tener un perfil bonito, un perfil que se ajuste como al mercado, a lo que están esperando tus contactos y las empresas, pero más allá de eso y más allá de crecer tu red de contactos, es la manera como interactúas con ellos. Por eso es tan importante generar una estrategia de búsqueda, o más que de búsqueda, una estrategia de relacionamiento, que al final lo que tú logres sea que te busquen a ti y no tú a tener que buscar a las personas. Entonces, eso es algo que definitivamente está en este momento pues como siendo muy importante, y la idea es poder contar como con la asesoría en este tema en particular. Ya por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con alertas de empleo.
Las alertas de empleo se pueden programar en LinkedIn, en Google, en Glassdoor, en Indeed, que son diferentes plataformas que te van advirtiendo de acuerdo con las condiciones que tú pusiste sobre los procesos de selección que van surgiendo en el mercado. Y ahí, digamos que tienes la posibilidad de poder aplicar a cada uno de ellos. Luego, hay algo que es un porcentaje bien importante del proceso de búsqueda y es también esa prospección en frío o cuando llegas a una empresa en la que no te conocen o no tienes, digamos, referidos que te puedan, digamos, como recomendar con alguien de la compañía. Es muy importante que te adelantes a identificar en qué contexto está esa empresa, que mires, por ejemplo, cuáles son los proyectos que tienen a corto, mediano, largo plazo, y en esa medida empezar a hacer una lista en donde puedas identificar dónde tú podrías agregar valor. Y eso es lo que se puede llegar a convertir en un futuro pretexto para tú tener un acercamiento con un contacto decision maker dentro de esas empresas. Y por otro lado, está todo lo que tiene que ver con el networking. Esto es algo fundamental del proceso de búsqueda y digamos que la idea es que tú empieces a tener acercamientos tanto con personas como en eventos que también te permitan tener un relacionamiento. No necesariamente tiene que ser un evento de la industria para la que trabajas o algo netamente laboral. El tema o la cuestión de todo esto es poder estar constantemente conociendo gente, porque no sabes cuándo vas a conocer a la persona que te va a llevar a un siguiente nivel. Entonces, eso es un poco en términos generales. Ya digamos que para concluir, me parece muy importante decirles que el tiempo es el recurso más valioso que todos tenemos, por lo tanto, tenemos que optimizarlo generando una buena estrategia de búsqueda y de esta forma, pues no desaprovechar ningún contacto. Muchas veces solamente tenemos una oportunidad de llamar al gerente general de una empresa y pues la idea es que podamos sacarle el máximo provecho a esa llamada o a ese primer contacto. Entonces, eso es como todo. Quisiera saber si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud, si hay algo que de pronto quieren que discutamos. Una manera de segmentar las empresas objetivo, muchas veces ustedes encuentran en Google o incluso a veces también en las revistas económicas de cada país, encuentran listas de empresas en donde tienen la posibilidad de mirar un poco sobre el tamaño de las compañías, sobre el número, sobre las ventas que tienen y de esa manera poder empezar a clasificar a cuáles le quieres dar prioridad. Entonces esa es una forma interesante de mirarlo. Ya si de pronto a ustedes les interesa entrar a profundizar, hacer doble clic en todos estos temas, poder tener una estrategia muy alineada a las necesidades de cada uno, acá está mi correo electrónico, le pueden tomar una foto o también con el correo que les va a llegar más adelante pueden tener contacto para solicitar de acuerdo con el país en el que estén, pues como el servicio puntual y mirar de pronto con ustedes ya específicamente lo que les recomendamos y les asesoramos. La búsqueda en frío, como les decía ahorita, digamos que es un rol bastante comercial porque, y eso hace parte un poco también del acompañamiento que se hace desde DNA o Placement, y es cómo se empiezan a desarrollar esas habilidades comerciales para poder tener el acercamiento con las empresas. Como les decía, lo más importante de todo es que ustedes tengan muy claro cuál es el valor agregado que pueden generar en las organizaciones para que ese sea su pretexto a la hora de tener un acercamiento. Yo evitaría al máximo tener un acercamiento que sea solo de, mira, te mando mi hoja de vida para cuando tengas un proceso de selección, sino más bien adelantarte a entender en qué contexto está esa compañía, para que puedas agregar valor. Entonces, no, es una compañía que está pensando expandir su operación. Eso probablemente va a implicar
abrir plantas nuevas, no sé. Entonces, como que también en ese sentido puedas ser creativo sobre esos valores agregados que puedes generar para que tengas el acercamiento, idealmente con el que sería tu jefe inmediato o con el gerente general, que son las personas que están, digamos, inmersas en el negocio y que por ende son quienes tienen esas necesidades o esos dolores puntuales. Las habilidades blandas sí son importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que la hoja de vida es tu carta de presentación o el primer impacto que va a tener de ti una compañía. En el momento en el que una empresa le entrega a un headhunter un perfil, por ejemplo, no, digamos que le entrega un perfil de necesitamos una persona que cuente con tantos años de experiencia en tal industria, que haya ocupado tal cargo y demás. Entonces, eso es lo que debería estar más relevante en la hoja de vida, poder demostrar a partir de toda esa experiencia y conocimiento ese ajuste que está solicitando la compañía. Las competencias son importantes y claramente en los perfiles siempre hay unas competencias, pero no es lo mismo que tú digas o que yo diga, yo soy líder, yo trabajo bien en equipo, a que en el momento de la entrevista tengas la posibilidad de evidenciar ese liderazgo a través de hechos concretos y datos argumentados, ¿sí sabes? Entonces, no decir, tengo alto nivel de liderazgo, sino en la entrevista poder decir, mira, yo he liderado compañías de tales magnitudes, con tantas personas a cargo, que las he movilizado a alcanzar ciertos objetivos. Entonces, eso para mí es muchísimo más valioso, mucho más valioso como consultor que simplemente mencionar la competencia. Entonces, es un poco, digamos, para responder esa pregunta. Para que a ti te busquen por LinkedIn, como les decía, es importante que tengas una estrategia enfocada a tu target de mercado o a las empresas foco en las que tú quieres o quisieras trabajar y a partir de eso empezar por ejemplo, hacer contenidos, publicar contenidos relevantes que tengan que ver, por ejemplo, con las necesidades que tengan las compañías. Eso va a ayudar a llamar la atención, a que tengas mayor visibilidad, a que personas que antes que no sabían que tú existías, sí existes y que puedes, digamos, o eres experto en un tema puntual. Entonces, en esa medida te vas ganando la credibilidad de los decision makers de las compañías y de esta forma puedes empezar a ser llamado por ellos, te empiezan a escribir. Es algo muy común pues, en el mercado. Acá me están preguntando que cómo abordaría el contacto con los headhunters específicos. Digamos que, como les decía ahorita, hay headhunters que hay consultores que reclutan por área o por sector y en esa medida, cuando tú identifiques a esa persona dentro del headhunter, la idea es que le puedas escribir por LinkedIn o incluso llamarla. Hay que tener presente que ellos también te están necesitando a ti y en ese sentido poder tener como la apertura para abordarlos. No es necesario. Para conocer los proyectos de las empresas, hay una forma muy útil en Google. Tú pones el nombre de la empresa, por ejemplo, y donde te aparecen imágenes, documentos, hay una parte que dice noticias. Te vas para las noticias y ahí empiezas a entender un poco en qué están esas compañías. No quiere decir que siempre salga, pero pues en la gran mayoría sí. Entonces es una forma para poder obtener información de ese tipo y poder entender cuáles son los proyectos que tienen. Digamos que acá me preguntan sobre
la posibilidad de enviar una carta a las compañías presentándote, eso es súper válido, digamos que en muchas partes las conocen como cover letter. El cover letter en realidad, digamos que ya no se usa tanto, solamente se usa en casos puntuales cuando las mismas empresas lo solicitan o lo piden, pero uno puede plantearse una manera original de mandar una presentación, pero que no sea una presentación genérica para todas las empresas. Ahí es donde yo digo que es muy importante que tú puedas identificar cuál es el valor agregado que puedes aportar a esas organizaciones para que esas cartas que envíes o esos correos que envíes de verdad tengan sentido para ellos y que no se convierta como en un correo más. Eso para tenerlo en cuenta. Yo no sé si haya un link en donde puedas volver a ver el webinar, pero vamos a averiguar y cualquier cosa, entendiendo un poco las fallas que hubo en el principio, pues nos estaríamos comunicando nuevamente con las personas que se habían inscrito para mirar cómo, pues no, para que no se pierdan pues como toda la información. Bueno, acá me preguntan algo súper interesante que a veces sucede muchísimo y es lo de las fortalezas y las debilidades en las empresas, cuando te las preguntas, cuando te las preguntan en las entrevistas. Acá es muy importante que tú hagas un autoanálisis previo, como lo debes hacer para cualquier entrevista, siempre te tienes que preparar para cualquier entrevista y eso hace parte de tu preparación. Yo lo que recomiendo es que tengas como unas notas en tu celular en donde puedas poderlo mirar antes de cada entrevista. Las fortalezas, es importante que tú sepas de manera original cuáles son tus fortalezas y que no se convierta como en algo que dice todo el mundo, que realmente puedas identificar si eres espontáneo, si eres extrovertido. Muchas veces la gente responde a esta pregunta como siguiendo, vendiéndose para el tema laboral, pero no necesariamente te lo están preguntando a nivel laboral. Tú también puedes hablar de ti como persona, cuáles son tus fortalezas. Y cuando hablamos de oportunidades laborales, perdón, de oportunidades de mejora, obviamente acá tenemos que ser muy estratégicos porque tenemos que decir algo que tampoco nos vaya a clavar el puñal o que tampoco se vaya a venir en nuestra contra a la hora pues de tener como la entrevista, ¿cierto? Entonces es mirar también qué puedes pensar de ti, por eso es importante tanto el autoanálisis, el coaching que se hace al principio o todo lo que se hace como para cuando tienes, digamos, el resultado de unas pruebas psicotécnicas y empiezas a identificar cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades. Eso es una manera también de poderlo mirar un poco más en detalle. Bueno, acá me hacen una pregunta súper interesante y es cómo cultivar esa red de contactos. Acá hay algo súper importante y yo digamos que me adelanto antes de que cualquier persona empezara a trabajar y acá es donde como personas tenemos que ser buenas personas y digamos que nunca es tarde para cada vez querer ser mejores. Entonces acá es donde yo les digo que es muy importante tener contactos genuinos con las personas. Tú no sabes nunca qué persona te va a llevar a otro contacto, qué persona te va a referir a una empresa. Entonces, cosas tan sencillas como felicitar a alguien en el día del cumpleaños o simplemente ser colaborador con alguien de tu oficina, si sabes, como ayudarle a alguien con un trabajo que no ha podido terminar. O sea, son cosas que son básicas en la vida y que no solamente aplican para el ámbito laboral, porque en realidad tiene muchas ventajas y muchos beneficios para todo. Entonces acá un poco el mensaje es ser buenas personas es lo mejor y digamos que la gente no vaya a sentir que tú solamente lo llamas cuando necesitas algo de él, sino que de verdad puedas tener como ese acercamiento genuino y ese interés genuino en el otro
para que el día que tú le vayas a pedir un favor a esa persona, lo haga con el mayor de los gustos o que incluso pues ni siquiera se lo tengas que pedir, sino que él simplemente lo haga. Entonces, importante ese tema. Ay, qué pena que estoy leyendo acá una. Bueno, no sé si entiendo bien esta pregunta, pero me preguntan sobre cómo poner las posiciones cuando son diferentes empresas en las que has trabajado. Ahí es donde yo digo que es muy importante mirar como cada caso puntual. Va a depender siempre. ¿Cuál es la idea? Que procures poner los últimos 10 años de tu experiencia laboral y que si tuviste trayectoria ascendente dentro de una misma compañía, eso es muy valioso ponerlo porque ahí es donde tus próximos empleadores se dan cuenta que tienes potencial, que eres una persona orientada al resultado. Entonces es muy importante, por más años que hayan sido dentro de la misma compañía, poder mostrar un cargo y otro para poder evidenciar ese ascenso. Sí, el descuento del 20%. Bueno, yo creo que ya pudimos resolver todas las preguntas. Igual, bienvenidos, lo que necesiten, quedo súper pendiente. También para que sepan, les estaremos enviando el descuento exclusivo de Genes por un 20% para que puedan gestionar su proceso de búsqueda de manera autónoma. Y pues quedamos muy en contacto y los seguiremos invitando a próximos webinars. Muchísimas gracias.